Bien, entonces, el gráfico X barra, ¿verdad? El gráfico R como X barra, controla la variabilidad entre muestras, es decir, la variabilidad en el proceso a lo largo del tiempo. Es decir, que controla el centrado y el promedio del proceso. Y el gráfico R controla la variabilidad dentro de la muestra, es decir, la variabilidad instantánea del proceso en un momento dado. Es decir, que estamos hablando de la dispersión del proceso. Deben usarse simultáneamente el gráfico de R como el gráfico de X. Pero nosotros debemos empezar por controlar el gráfico de R. Es decir, vamos a calcular nuestros datos, recolectar nuestros datos y en función de esos datos empezamos a hacer el gráfico de R. Hacemos el gráfico, el estudio del gráfico de R y después que ese proceso esté controlado, el gráfico de R, procedemos a hacer el gráfico de X. Continuando, aquí tenemos los pasos para hacer ese gráfico de X y R. Primero hay que definir la característica de calidad. En este caso, como dije, es una variable continua, ¿ok? Obedece un proceso de medición, pues, de esa característica de calidad. Aquí, por ejemplo, tenemos la longitud de una pieza, el ancho, espesor, área, la dureza, presión, volumen. Entonces, una variable continua que nosotros necesitamos un instrumento de medición para poder medir esa característica de calidad. Entonces, el paso número 2 dice controlar las condiciones del proceso, eliminar todas las causas asignables o atribuibles que presentan el proceso. Es decir, que vamos a eliminar las causas especiales de variación. Como paso número 3, vamos a tomar una muestra. En este caso, lo recomendable es tomar al menos 25 subgrupos de tamaño de muestra 4, 5, 6 en cada subgrupo. Eh, el tamaño de la muestra es el número de piezas que se van a tomar en cada muestra. Entonces, en cada subgrupo vamos a tomar ese tamaño de muestra, que en este caso debe ser constante. Y como nos dice aquí, las muestras deben tomarse a tiempos regulares y se van registrando en una tabla las muestras. Entonces, como le dije, tenemos 25, por lo menos 25 subgrupos. En cada subgrupo vamos a tomar un tamaño de muestra. Con esas mediciones, a esa variable continua, entonces le vamos a calcular el promedio a cada uno de esos subgrupos y el rango. Recuerden que el promedio es la sumatoria de los valores entre n. Si aquí tomamos 5 muestras, entonces ¿qué hacemos? La sumatoria de esas 5 muestras y la dividimos entre 5. O utilizamos la función promedio si vamos a utilizar Excel. Y luego también debemos calcular el rango, que va a ser el valor mayor de estos 5 datos menos el valor menor, que es una medida de dispersión o variabilidad. Luego de eso, entonces calculamos el promedio de promedio. Debemos sumar los 25 promedios y dividirlo entre 25, que son 25 subgrupos. Y los rangos igual. Sumamos todos los rangos y lo dividimos entre la cantidad de rangos. Entonces aquí tenemos el promedio de promedio y el rango promedio. Muy bien, entonces debemos, paso siguiente, construir y graficar y analizar el gráfico de R. Como les dije, debemos empezar por el gráfico de R, porque el gráfico de R es el que me mide la dispersión o variabilidad del proceso. Entonces, para el límite central va a ser igual al rango promedio, que calculé en el paso anterior. El límite de control superior va a ser igual a D4 por R promedio y el límite de control superior va a ser D3 por R. D3 y D4 son constantes que dependen del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 4 o 5 o 6, dependiendo de eso. Entonces, buscamos la constante para gráfico de control por variable y tenemos ese valor. Una vez que hacemos el gráfico, entonces debemos investigar si hay puntos fuera de control
Si hay puntos fuera de control o hay alguna causa especial de variación, eliminamos esos puntos, suponiendo que esas causas especiales se eliminan y hacemos un recálculo de R, ¿ok? Hasta que ese gráfico entre bajo control, ¿ok? Como uno dice, una vez que el gráfico R, entonces se comienza a elaborar el gráfico de X bar. Entonces, hasta que este gráfico de R no esté bajo control estadístico, no podemos empezar a realizar el gráfico de X bar. ¿Ok? Una vez que controlamos el gráfico de R, entonces procedemos a hacer el gráfico de X barra, que es el que nos va a permitir ver la tendencia de nuestro proceso y la variabilidad de nuestra característica de calidad. La línea central va a ser el promedio de promedio. La línea de control superior, a ese promedio le vamos a sumar A2 por R promedio. Y le vamos a restar A2 por R promedio, donde A2 es otra constante que depende del tamaño de la muestra. Investigamos los valores, puntos que están fuera de los límites de control o alguna causa especial de variación. Si hay alguna causa especial de variación, se supone que uno la elimina para efectos del trabajo y hace un recálculo. Una vez que el gráfico esté a control estadístico, entonces decimos que esos son los límites que yo voy a utilizar para controlar mi característica de calidad o mi variable de calidad. Muy bien, entonces, después que calculo mis límites de control, y esos límites son los que voy a utilizar para controlar mi proceso, yo voy a determinar la desviación estándar de mi proceso y voy a calcular lo que son los índices de capacidad potencial, CP y CPK. ¿Ok? Para yo calcular la desviación estándar, aquí dice los límites de control X son simétricos, no ocurriendo con los límites R. La constante A2, D3 y D4 solo se usan para límites de 5. ¿Ok? Para los subgrupos no mayores de 6, la constante de 3 es igual a 0. Es decir, que en ese caso el límite de control inferior para el rango es 0. ¿Ok? Lo tomamos como 0. La desviación estándar estimada del proceso se calcula por la siguiente fórmula. Desviación estándar va a ser igual a R sobre D2. Esto nos va a permitir el cálculo de probabilidades de ciertas características que debemos determinar. Muy importante aquí, cuando un punto se elimina de R, para efectos del trabajo, el valor de X barra también es eliminado. Acuérdense que empezamos por el gráfico de R. ¿Ok? Cuando el gráfico de R está bajo control y un punto se sale del gráfico de X barra, solo se elimina de X barra solamente. ¿Ok? Porque ya el de R está controlado. Los puntos se eliminan siempre y cuando se detecte una causa asignable de variación. Muy bien, entonces aquí tenemos gráficamente, ¿va? Lo de los gráficos de control por variable. Analizar primero el gráfico de R o S. En este caso de R, pues estamos con la gráfica de XR. Aquí se presenta regularidad estadística, ¿no? Entonces, si no presenta, debemos eliminar los puntos fuera de control y hacer el recálculo. Volvemos aquí. Si presenta regularidad estadística, es decir, que todo está bajo control estadístico, procedemos a analizar el gráfico de X barra. Luego nos hacemos las preguntas. ¿Presenta regularidad estadística? No. Entonces vamos a eliminar el punto fuera de control y hacemos un recálculo de los límites. Si está bajo control estadístico, si presenta regularidad estadística, entonces decimos que el proceso está bajo control estadístico y hacemos lo que es el estudio de capacidad. Lo que dijimos en el caso anterior, cuando un punto se elimina del gráfico de R, o es el valor de X barra también es eliminado. Así que primero debemos empezar por la gráfica de R. Si hay un punto que se elimina del gráfico de X barra, solo se elimina solo del gráfico de X barra, no se elimina del DR. ¿Ok? Y bueno, los puntos se eliminan siempre y cuando la causa asignable de variación esté eliminada en la práctica. Pues, en la razón de el trabajo
se supone que se elimina esa causa especial de variación. Muy bien, luego tenemos el proceso controlado, entonces procedemos a determinar el índice de capacidad potencial, CP. Eso va a ser igual al límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior. Esto es lo que el cliente requiere. Y 6 sigma es la variación de mi proceso. 6 veces la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, esta es la tolerancia del cliente. La comparamos con la dispersión del promedio. Es decir, como aquí dice, compara el ancho de las especificaciones, lo que requiere el cliente, con la dispersión del proceso o variación de mi proceso. Muy bien, cuando esto es más pequeño que lo que me pide el cliente, entonces esto va a dar mayor que 1. Cuando esto es mayor, esta dispersión es mayor, es cuando voy a tener problemas y ese CP va a dar menor a 1. Aquí dice el CP menor a 1, lo que será evidencia que no se está cumpliendo con las especificaciones, porque esta campana es mayor al límite de especificación. Cuando está dentro, entonces va a dar mayor una evidencia que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. Aquí tenemos una tablita, okay, dependiendo del valor, si ese CP da mayor a 2, dice que el proceso es de clase mundial, okay, lo que por la filosofía 6 sigma estaría ahí. Entre 1.33 y 2, clase 1, más que adecuado, un proceso bueno. Entre 1 y 1.33, dice que es el número 2, adecuado para el trabajo, pero requiere un control estricto del CP. Si se acerca a 1, entonces hay que mejorarlo. Cuando es menor a 1, es cuando tenemos problemas. Entonces debemos, en este caso no es adecuado, un análisis de proceso es necesario y requiere modificaciones serias para alcanzar la calidad satisfactoria. Aquí hay que disminuir la variación o la variabilidad en el proceso. Y si es menor a 0,67, tenemos más problemas. No es adecuado para el trabajo y requiere de modificaciones serias. El otro índice, que es el índice de capacidad real del proceso, CPK, vamos a tomar el mínimo de SI y SS, de especificación inferior y superior. Aquí vamos a tener en cuenta la especificación superior y aquí la inferior. Entonces restamos el promedio menos el límite de especificación inferior entre 3 y 5. ¿Okay? Ok, cuando el índice de CPK va a ser igual a CP, cuando la media del proceso se ubique en el punto medio de las especificaciones. Aquí el proceso está centrado. Si el proceso no está centrado, entonces el CPK será mayor al CP. Los valores mayores a 1 de CPK indica que el proceso está fabricando los artículos, cumple con las especificaciones. Cuando son menores a 1, indica que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. ¿Ok? Valores de 0 negativos de CPK indica que la media del proceso está fuera de las especificaciones. ¿Ok? Está descentrado y hay que tomar medidas para ello. Como vemos aquí, CPK mide la capacidad potencial del proceso, mide el CPK mide entonces la capacidad real.